Bendiciones, soy Madeline. Acompáñame a buscar de Dios a través del deporte. En esta oportunidad, por medio del primer campeón olímpico de natación de la era moderna. No te pierdas lo que viene. Alfred Heijos y el apóstol Pedro forjándose en el agua. Soy Lorena de León y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y te motivo a que busques a Dios aún en las cosas más sencillas. Esto es Deporte de lo Alto. No olvides dar like y activar la campanita de notificaciones. Simón Pedro es una delicia, el apóstol con la lengua más rápida de Israel, imprudente, bravo, atrevido y de gran ayuda para los cristianos de todas las épocas. Si él no hubiera preguntado, si él no lo hubiera intentado, si él no se hubiera acobardado o si él no hubiera traicionado, no tendrías el ejemplo de grandes lecciones para nuestra vida. Pedro, el pescador de hombres. Fue primeramente Simón el pescador de peces, alguien acostumbrado al agua, acostumbrado al trabajo duro y buen conocedor del lago Genesaret o mar de Galilea, uno de los principales centros de operaciones del Mesías y de su grupo de discípulos, incluido este viejo pescador, quien primeramente se llamaba Simón. Por lo menos en un par de ocasiones este hombre de agua tuvo que enfrentarse a bravías tormentas en este bello lago. Se trató de tormentas que verdaderamente lo hicieron enfrentarse cara a cara con el más allá. La primera, con el maestro dormido en la embarcación y conociendo que aún las tormentas saben el nombre de Jesús, y en la segunda, esperando al rabí en medio del mar de Galilea y en medio de un chubasco. La historia cuenta que luego de un día bastante estresante, el maestro mandó a sus discípulos ir delante de él, en la barca a la otra ribera de donde se encontraban. Eran las 6 de la tarde. En un viaje que no debía haber tardado más de 3 horas, cuando la barca se encontraba en medio del mar, unos 9 kilómetros dentro del agua, fue azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y es acá cuando estos 12 asustadizos discípulos se enfrentaban a una soberbia tormenta que hacía rebotar la embarcación de un lado a otro, en la cual unos colaboraron ajustando las velas, otros el mastil, unos fatigados remando y la mayoría sacando el agua de la embarcación, la cual parecía se multiplicaba, pues al sacar una cubeta tenían 3 nuevas por sacar. No se trataba de una tormenta cualquiera, pues esto no hubiera asustado a los pescadores, ya que estaban familiarizados con la vida en el agua y con los embates de las olas. No, esta era diferente, la enfrentaban solos, pues Jesús no estaba en la barca. La misma duró mínimo unas 7 horas, pues dicen las escrituras que a la cuarta vigilia, o sea, entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro, sí, el pescador de hombres, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. De todos es conocido que en un inicio, cuando Pedro mantuvo su mirada en el maestro, el viejo pescador pudo sostenerse sobre el agua. Pero cuando puso su mirada sobre el fuerte viento, tuvo miedo y comenzándose a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Fácil es burlarse de Pedro por su falta de fe y por la imprudencia de haber tentado al Señor. No obstante, es de resaltar más la gran confianza que tenía en su maestro y la valentía que tuvo al intentar caminar sobre las aguas. No olvidemos que habían otros 11 en la barca y nadie se animó. En las primeras Olimpiadas en Atenas no existían piscinas como las albercas que actualmente conocemos. La primera competencia de natación de los Juegos Olímpicos modernos se hizo en el mar Egeo. En esta competencia se inscribió un joven húngaro de ascendencia judía llamado Arnold Gutmann. Cuando tenía 13 años, Arnold pasó por un evento traumático que marcó su vida, al ver ahogarse a su padre cuando éste cayó en el río Danubio. Tanto afectó a Arnold este suceso que se cambió el nombre a Alfred Ajos. Ajos significa marinero u hombre de agua en su idioma. En lugar de derrumbar al joven Gutmann, este suceso lo motivó a convertirse en un nadador profesional. Antes de participar en los Juegos Olímpicos se había proclamado campeón europeo en 100 metros libres. El joven Gutmann estudiaba arquitectura. Le costó conseguir el permiso en su universidad para participar en estas competencias,
pues en ese entonces estos juegos no eran tan importantes como para dar licencias y participar en ellos. Se supone que no tendrían gran repercusión internacional. A tiros y empujones, como se dice en mi país, logró inscribirse y decir presente en Atenas en estas justas deportivas. Siendo de 18 años de edad y siendo una persona acostumbrada al agua y valiente, no tuvo inconveniente en participar en una competencia a mar abierto en el mar Mediterráneo. Considerando que el agua iba a estar fría, se untó 1 centímetro de grasa en su cuerpo, pero pronto se daría cuenta que no habría mucha diferencia. El frío era extremo, 10 grados Celsius, pero este no era el mayor problema. El oleaje era inverso e impresionante. Luego de luchar contra las condiciones climáticas y contra el océano, más que contra sus adversarios, durante 1 minuto y 22 segundos el joven Ajos logró imponerse en los 100 metros libres de natación, convirtiéndose en el primer campeón olímpico de natación de la historia y el más joven de estos Juegos Olímpicos. Motivado por semejante gesta deportiva, Ajos se inscribió a los 1200 metros en el mismo mar bravío que acababa de vencer. 3 lanchas llevaron a 9 participantes a esa distancia de la costa y desde ellas les arrojaron al mar. En sus marcas, listos, fuera, que no estaba precisamente tranquilo. Las olas eran gigantes y el viento era contrario. Contaría luego el joven nadador que no podía con las olas de hasta 4 metros de altura y que al ver que se le acababan las fuerzas y el miedo hacía presa de él, decidió retirarse. Mi deseo por vivir era superior a mi deseo de ganar. Pero las lanchas de rescate jamás aparecieron y Ajos no tuvo más remedio que seguir nadando para salvar su vida. Luchó de forma valiente y finalmente llegó a la costa como un héroe. Luego de luchar contra las olas y el viento durante 18 minutos y 22 segundos, los cuales parecieron una eternidad, un rato después de su hazaña aparecieron las lanchas y rescataron a 6 de los 9 competidores. El agua y el viento contrario fueron su motivación y aunque llegó embadurnado de grasa, exhausto y al borde del ahogamiento, valió la pena. Durante la cena honorífica de los campeones olímpicos, el príncipe Constantino de Grecia le preguntó a Ajos dónde había aprendido a nadar tan bien. Este muy confiado le respondió, en el agua. Y aunque fue un atleta prolífico y versátil, pues participó en fútbol y tuvo grandes éxitos en atletismo, fue esta batalla contra el agua por lo cual es recordado más de 100 años después. Cuando mantenemos nuestra mirada en la meta, en nuestro hacedor, cuando luchamos por nuestra vida, no hay viento que pueda contra nosotros. Y si sentimos que nos hundimos, basta con pedir ayuda, confiados en aquel al que aún las tormentas le temen. Él nos ayudará.